Voces por la educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la educación. Con Teresa Salazar. Muy buenas tardes, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar en un programa más de Voces por la Educación. Y bueno, pues déjenme decirles que en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es las ciencias naturales en el público infantil, y para eso tenemos a un especialista, el profesor Julio Gunn Arge. Muchas gracias, profesor. Nos pudiera, bueno, pues por atender esta entrevista y nos pudiera platicar un poquito sobre usted, sobre su labor. Bien, hace ya cerca de 40 años que me dedico a la difusión y la enseñanza de las ciencias naturales y ambientales en todas las edades, haciendo foco en lo que es el jardín de infante, el preescolar, la primaria. También obviamente trabajo en formación de profesionales a nivel universitario, y he trabajado en Argentina, en México. Sabiendo de la entrevista, llegué a la conclusión que hice ya 8 viajes de ida y vuelta, trabajando en diferentes lugares, participando de varios congresos. He trabajado para la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, con proyectos gubernamentales en Ecuador, ahora con Paraguay. Soy asesor internacional de la Jewish National Fund. Bueno, hay un montón de actividades en la idea de que los nenes chiquititos vivencien las ciencias naturales y ambientales, que lo puedan transmitir y que las familias sean parte de todo este proceso educativo. Bueno, pues es una labor bastante interesante, y la pregunta forzada es ¿cómo se atrevió? ¿Cómo surgió esta inquietud para poder enseñar a los niños? Bueno, me está hablando de kinder y de primaria, en casi donde los niños son, aparte que son esponjitas y que yo creo que comprenden, tenemos los niños índigos, comprenden muy a fondo lo que es el amor a la naturaleza. Creo que desde niños es como que el boom. Si aprendemos a cuidar el ambiente desde pequeñitos, desde el kindergarten, como dice, ¿no? Pero ¿cómo ha sido su labor? Sí, porque me parece que hay un concepto previo todavía. Estamos muy preocupados porque el mundo, las personas, cuiden el ambiente que nos rodea. Me parece que previamente tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y esta enseñanza de abrazarnos y querernos entre nosotros, los seres humanos, es el primer paso que nos lleva luego a querer a todos los demás seres vivientes, a los otros animales, a las plantas y finalmente a el medio que nos rodea. Siempre yo soy instructor en la educación no formal, así yo empecé a mis 14, 16 años. Luego seguí ingeniería química, hice un doctorado en el exterior, en química y en enseñanza de la ciencia, en el Instituto Weizmann en Israel, y yo me sentía muy feliz de poder contarle a los nenes chiquititos y no tan chiquititos todos los grandes experimentos que hacíamos ahí, los que queríamos ser científicos. Y ahí se definió obviamente mi vocación, y que es que podamos transmitir cómo funciona este mundo como el primer mensaje que tenemos para poder quererlo. Pero vuelvo a decir, el primer paso es querernos entre nosotros, los seres humanos. Y según su experiencia ya de tantos años, 40 años, ¿cómo funciona, por ejemplo, el mundo? El mundo funciona con muchísimos problemas. Los intereses personales van por los intereses grupales, pero esto no es un problema de ahora, es un problema desde que la humanidad existe. El tema es entender determinadas pautas, ¿no es cierto?, que hacen a la convivencia, y también en cómo es el método educativo que nosotros tenemos que llevar adelante. Yo siempre digo que mi frase de cabecera en temas de educación es una del educador Pestalozzi. Él dice que un chico que no se siente querido jamás va a ser educado.
y yo veo permanentemente a toda una sociedad tratando de ver cómo da conocimientos. Y entonces la educación empieza por lo que podemos llamar una componente cognitiva, es decir, te enseño. Y ese es el gran problema de la educación. Una verdadera educación no empieza por una componente cognitiva, sino por una componente afectiva. Yo le digo a los docentes, a los cuales capacito permanentemente, que independientemente de los conocimientos que transmiten, deben saber cómo querer a las personas que están enseñando, porque esa es la única manera que ellos se van a sentir motivados. La educación empieza por una componente afectiva, de motivación, de percepción. Luego le puedo dar los conocimientos. Y existe un tercer paso, que es una componente ejecutiva. Si no hacemos una actividad práctica, no fijamos el conocimiento. Entonces, una verdadera educación, siguiendo una teoría marcada por un psicólogo y educador colombiano que él trabaja en lo que se llama el mecanismo neuropsicológico del aprendizaje, una verdadera enseñanza para mí tiene tres aspectos. El primero, el motivacional, el segundo, la información, y el tercero, la práctica. Y la práctica tiene que tener la suficiente fuerza para seguir motivándonos. Entonces, yo tengo que enseñar elementos y cosas que sirvan permanentemente para que una persona se motive. Y yo, para fijar el conocimiento, tengo que lograr que los chicos le cuenten a otras personas lo que hicieron. Por eso que yo trabajo un aspecto que podríamos llamarlo ciencia de la vida diaria, ciencia de supermercado. Es decir, que cuando un chico llega a su casa, lo que empezó en el colegio, empezó en el jardín, empezó en la educación también no formal, pueda continuar en el hogar, porque los materiales para hacerlo los tiene en el hogar, y porque él así puede seguir explicando lo que hizo su familia. Y los materiales los tiene en casa, porque son sencillos y son conocidos y ya estaban, digamos, ya provistos por la misma familia, ¿no? Por ejemplo, usted que ha tenido pues ya la experiencia, por ejemplo, en Israel, en lo que es México, en Argentina, en Colombia, me comenta, ¿cómo sería o cuáles serían las diferencias, por ejemplo, en la cosmovisión con respecto a las ciencias naturales? Y en primera, ideológico, ¿no? La cosmovisión de la pedagogía de ciencias naturales para los niños y esta aplicación en la práctica, como comenta, en cuanto a las diferencias que hay entre en los sistemas de enseñanza en los países que yo nombré son amplias. No me gustaría empezar a decir lo que opino de cada lugar, porque pienso que honradamente todos los países hacen lo mejor que pueden para llevar adelante sus sistemas, pero luego cuando se hacen las evaluaciones de conocimiento, obviamente que algunos países en encuestas y análisis globales como el PISA y otros que hay, están en diferentes lugares, y eso marca directamente no solamente el tiempo dedicado a la formación, no solamente el dinero que se invirtió en educación, sino también marca una política educativa. Para que un pueblo progrese y para que los chicos sientan ganas de aprender, tenemos que enseñarles a pensar. Y muchas veces los gobiernos quieren que la gente piense como ellos piensan. Entonces, las sociedades que enseñan a pensar a sus personas y que le dan prioridad en edades tempranas al camino para obtener resultados, más que los resultados en sí mismos, mucho más en edades tempranas, esos pueblos educacionalmente y mucho más en ciencia progresan de una manera mucho más eficaz que otros países. Con respecto, por ejemplo, a esta parte, estamos hablando de ciencias naturales y muchas veces, lo asociamos con el cuidado del ambiente. Ahorita estamos viendo mundialmente esta respuesta por ejemplo, de Donald Trump, de haber salido de este convenio de París, que está abordando todo lo que es el cambio climático. Se habla mucho de su patología, de su forma de ser, desde sus raíces. En su experiencia como docente, ¿qué fue lo que sucedió
o por qué pudiera atribuirle en cuanto a materia de educación la decisión de Donald Trump? No es un tema realmente que me parece, relevante en la educación de los chicos. Donald Trump y los grandes políticos internacionales defienden sus intereses temporales de acuerdo a la cosmovisión que tienen. Donald Trump no va a cambiar al mundo, no lo va a hacer mejor. No es un tema, me parece, central como para trabajarlo obviamente con los chicos y pensar que a partir que si Norteamérica se va del tratado, ¿no es cierto?, que tenía y se retira, el mundo va a cambiar, porque de acá a 4 años va a haber otro presidente y van a poder volver. El tema es muchísimo más profundo. El tema es qué queremos nosotros de nuestros chicos y de nuestra sociedad. Y vemos obviamente que los políticos internacionales, la defensa de los intereses propios está por los intereses globales. Pero esto no es un problema de Donald Trump, es un problema de gran cantidad de políticos, pero escapa, me parece, a los temas, ¿no es cierto?, de la enseñanza de la ciencia en nenes chiquititos como el eje central, ¿no es cierto?, importante, o el eje central en el cual yo me estoy desenvolviendo, ¿no? ¿Cómo sería este vínculo entre la ciencia y los niños? ¿Cómo sería sembrarles la semilla? Actualmente hemos visto en muchos países que muy pocos científicos o muchos niños aman la ciencia. Actualmente REDEM estamos viendo que está difundiendo precisamente esta parte. Ahorita es la difusión de las ciencias naturales, vimos por ahí la astronomía en otra cápsula. Y, por ejemplo, ¿cuál sería o cómo sería el sembrarle esta semillita para que realmente desde pequeñitos, porque se me hace muy increíble desde niños, 4 años, 3 añitos, que ellos sean científicos, aprovechando precisamente esta curiosidad y esta innata capacidad innata de observación, de experimentar, ¿no? Bien. Yo considero que si te asombro, te educo. Es decir, yo soy muy partidario de lo que yo podría determinar la educación por el asombro. Es decir, yo puedo hablar con un chico de 3 años, de 4 años, de 5 años del cuidado de su cuerpo. Ahora, si yo logro que un nene de esa edad pueda fabricar conmigo pasta de dientes, él con sus propias manos, entender los componentes que tiene, yo lo estoy asombrando, porque no era como un hecho normal o lógico que un nene de 3, 4 años pueda fabricar pasta de dientes. Y eso le puedo comentar que en el transcurso de mi vida, chicos chiquititos, debo andar por cerca de 150.000 chicos que habrán fabricado algún producto de uso diario conmigo para aprender ciencia. Entre, qué sé yo, pasta de dientes, jabón líquido, por decir 2 de los más comunes. Y luego viene el otro concepto. Esa pasta de dientes entra a la casa con una bolsita. Y pongo el símbolo de la bolsita porque es como el regalo que el nene lleva a su casa para contarle a sus padres. Y durante varios días, ese nene, con esa bolsita y esa pasta de dientes, es el centro de actividad de la familia, porque la mamá le va a contar a la abuela, le va a contar a todos lo que hizo, y el nene se va a sentir satisfecho. Esto es mucho más importante que 20 lecciones teóricas sobre el cuidado del cuerpo. Él va a cuidar su cuerpo con cosas que puede hacer personalmente y que pudo entender. Es decir, hemos logrado asombrar al chico, asombrar a los maestros, asombrar a la familia. Entonces, el proceso de desarrollo del pensamiento científico, el pensamiento hacia la determinación de nuevos horizontes, el proceso indagatorio que se fomenta en todos los chicos, tiene un plus mucho más grande. Y esto es lo que estamos trabajando permanentemente con los talleres que llevamos adelante y con la formación de docentes para que se establezcan estos tipos de talleres, ¿no? ¿Qué tan adecuada o positiva ha sido la aceptación de sus talleres, precisamente de esta frase que es tan importante, de si te asombro, te educo, en cuanto a qué bien aceptada ha sido de los profesores, ¿no? Porque a veces creo que somos los más arrecios a lo mejor adoptar alguna otra
algún otro tipo de educación, ¿no? ¿Cómo reeducarnos o cómo transmitirlo precisamente a los mismos profesores? También se asombre, por eso que hay que lograr que también se asombre el docente con los chicos en su taller. Hoy, por ejemplo, acá de tarde en Buenos Aires, hoy a la mañana, estuve trabajando en unos talleres en un colegio relacionados con el tema, son dos talleres, uno que se llama El agua es vida y el otro que era Sembrando vida. El primer asombro empieza cuando entran a un ámbito, al laboratorio, pero en el laboratorio hay aromaflores. Otra de las teorías importantes educativas es que cuando la mayor cantidad de los sentidos participan en el aprendizaje, es mucho mejor, se aprende mucho más rápido. Estamos acostumbrados a ver, oír, es decir, ver y oír. Yo empiezo entonces generalmente por el sentido del olfato. Y rápidamente ese aroma que los chicos entran, ya es tema de discusión, empezamos a decir, son flores, es limones, perfume, etcétera, etcétera. Es aroma naturaleza. Los motivé, los atrapé, los sorprendí. Pero en esa naturaleza no solamente hay aromas, entonces están esperando mi explicación, pero entonces empieza en el taller a escucharse ruidos de pájaros. Y les pregunto qué oyen. Y uno me va a decir pájaros y otros pajaritos. Uno me va a decir que es un pájaro y otro que son muchos. Uno que son pájaros grandes y uno que es un pájaro chiquitito. Algunos me va a decir que están en una jaula y otro me va a decir en libertad. Y con esta introducción hemos logrado varias cosas. Los he asombrado y les puedo plantear algo importantísimo. Que ante el mismo estímulo que fue un aroma y una misma música, todos opinaron diferente, hubo varias opiniones, y que es muy importante entender que teníamos que llegar a un consenso y que era importante la discusión sobre conceptos que sentimos diferentes para que luego entre todos determinamos lo que sentimos. Y es importante partir de las diferencias como un elemento educativo para llegar al consenso. Esto es de alguna manera empezar a querernos, empezar a respetarnos, empezar a hablar. Y luego podemos seguir hablando de cómo querer la democracia. Bueno, profesor Julio, ¿algo que quiere agregar acerca de precisamente este tema de las ciencias naturales en la educación pues infantil? Que creo que es un elemento extraordinariamente útil, como son muchos más en otras áreas, para desarrollar el proceso indagatorio de los chicos. Tenemos que ayudar a los chicos a pensar. Pero para poder ayudar a los chicos a pensar, el docente, el educador, tiene que tener muy claros objetivos. Porque si yo le enseño a pensar a otro, tengo que admitir desde mi punto cero de enseñanza que esos chicos luego me van a criticar a mí. Y yo tengo que entonces aceptar este ida y vuelta y saber que la mejor manera que yo tengo de enseñar es aprender de mis educandos. Lo que yo enseño hoy no es lo mismo que enseñaba hace 20 años atrás, ni diría que a lo mejor hace 2, 3 años atrás. Permanentemente todos nos estamos educando entre todos. Yo oigo hoy preguntas de los chicos que no eran las de hace, ¿no es cierto?, mucho tiempo atrás. Hace una semana atrás surgió una pregunta muy interesante. Un nene de 4 años me pregunte cómo se extrae el petróleo. Porque estábamos hablando del concepto, ¿no es cierto?, de los gases que por combustión, no con la palabra combustión obviamente, se eliminan al aire que nos rodean y que son dañinos y que nosotros eliminamos eso y que los árboles lo toman y nos dan oxígeno todo. Y un chico me dice, entonces el culpable de todo es el petróleo. Bueno, interesante, ¿no? Es un proceso indagatorio. Tenemos que ayudar a los chicos a encontrar caminos de preguntas nuevas, novedosas, y el docente tiene que estar abierto para ayudarlo en todo este camino. Dicen, no son las mismas preguntas las de hace años como las que ahorita me hacen los niños. Ahora, ¿cuáles son las inquietudes de los niños en cuanto a ciencias naturales? ¿Cuáles serían los avances en cuanto a su psique, a su concepción de vida? Hoy en día hay un ambiente de temor por el aire que se respira. Hoy en día
hay un ambiente de preocupación por saber si el agua que tomo es potable, saludable y todo esto. Esto sí es cierto. Entonces, tenemos que plantearle a los chicos la verdad de lo que está ocurriendo, la verdad de los problemas, pero rápidamente, en los talleres que nosotros llevamos adelante, ellos tienen que encontrar una solución y un compromiso, tengan la edad que tienen. En el taller, por ejemplo, de esto del agua es vida, los chicos tienen que debatir y analizar una o dos acciones que ellos concretamente van a poder aplicar en su vida para ahorrar agua. Y podemos hacerlo, hay que discutirlo, pero no le podemos plantear algo que no van a poder ellos luego cumplir. Ellos como mínimo, si se los charlamos, podemos determinar que cuando uno se está lavando los dientes y se está cepillando, no mire el grifo o la canilla y ver cómo sale agua, podemos cerrarla. Eso puede hacer un niño chiquitito. Entonces, tiene que haber consenso de acciones concretas. Y en cualquier edad puede haber una acción concreta. Es decir, no le puedo plantear a un chico, como se dice, cuando tu papá lava el carro, lava el coche, que debes de usar una manguera y un montón de agua, use todo lo que hay en un balde, en un cubo de agua. Esto no es importante, esto está fuera del alcance del chico. El chico no puede cambiar esto y también a lo mejor los padres no tienen carro, no tienen coche. Tenemos que buscar cosas concretas, sencillas, de fácil cumplimiento, de fácil control y que se pueda evaluar para la edad de cada chico que actúa. Si yo puedo evaluar el logro, entonces progreso rápidamente. Es lo que se llamaría en la educación un medidor de impacto. Es decir, lo que yo no evalúo no sirve para apoyar un progreso real en un desarrollo cognitivo. Obviamente que, vuelvo a decir, estas no son las palabras que llevamos con los chicos, pero adaptado a cada edad, necesitamos que tengan pequeños logros que pudieron determinar la diferencia entre hacer tal acción y no determinar y no realizarla. Y esto se puede hacer con todas las edades. Profesor Julio, agradecemos mucho su intervención. Gracias por compartirnos un poquito de su experiencia aquí en Voces por la Educación acerca pues de lo que son las ciencias naturales y sobre todo pues este reto de el despertar la curiosidad y pues sobre todo el asombro de los niños, ¿no? Que supongo que no es nada fácil. Digo, ahorita muchos han comentado, muchos adultos dicen es que ya a los niños no se les asombra, pero yo creo que todavía está esta parte, ¿no? Que se puede rescatar, que es la inocencia, el asombro. Por ejemplo, me imagino un niño de 4 años preguntando y diciendo, llegando a conclusiones así como muy, diría alguien de Magnati casi, ¿no? Hablando del petróleo. O sea, ese tipo de argumentos, es que el culpable de todo es el petróleo, llegando a conclusiones tan sabias a veces, ¿no? No, pero es decir, uno puede encontrar algunas frases de los chicos que realmente nos plantean los errores educativos de los grandes. Yo le digo a un chico y le pregunto, por ejemplo, ¿no? Y esto sí lo puedo demostrar que me ocurrió en muchos países y en México hasta le podría decir las ciudades donde ocurrieron, que son Monterrey, ¿no es cierto? Trabajando hace unos años atrás con los Sendis. Le pregunto a un nene de 5 años, ¿cuándo pensás? Y el nene me responde, cuando me porto mal. Y esta respuesta se da en muchos países, en muchos grupos sociales. Nosotros no le decimos a los chicos, pensá por qué te portaste mal. Nosotros no le decimos a los chicos, pensá por qué estás haciendo las cosas bien. Estamos asociando a veces el pensamiento a un hecho negativo. Claro. Es frase de maestra, frase de padre, decirle a los chicos, tenés que llegar a la conclusión y pensar muy bien qué hiciste mal. Entonces yo le digo a un chico, ¿cuándo pensás? Cuando me porto mal. Esto es culpa de los adultos. Nosotros somos los responsables de cambiar la educación. Nosotros tenemos que enseñarle a los chicos que pensar es un hecho positivo que no tiene que estar asociado con el mal, sino que con el bien y el progreso. Y eso es nuestro desafío, el desafío de los adultos. Pensáis.
el hecho de pensar, ¿no? Que ya no se enseña tanto el pensar o se critica, ¿no? Usted sorprendida, usted se quedó asombrada con esta respuesta de los chicos, ¿no? Me quedé asombrada porque más que ciencias naturales, decirles que les estamos enseñando filosofía, ¿no? Y filosofía, claro. Si yo enseño ciencias, enseño vida, porque estoy enseñando cómo funcionan los procesos que hacen en la existencia. No, es real, ¿no es cierto? Que lo que me asombró fue que un niño de 4 años en un CENDI, por ejemplo, de México, pensara como en una escuela de filosofía o incluso de comunicación, ¿no? Eso fue lo que me asombró. ¿Cómo es posible, no? Que hacemos esta reflexión de cómo pensamos, ¿no? Y realmente es la mala educación que nosotros transmitimos. Por eso yo le comentaba ¿qué ha sido lo difícil, no? Porque nosotros pensamos que llegamos como maestros a enseñarles pues ciencia, ¿no? Pero decía un profesor precisamente de filosofía, hablaba de lo que era el círculo hermenéutico y decía que esta parte de que uno no se desprende de su propia educación y de sus propios vicios pues familiares, educativos e ideología propia, ¿no? Y que cuando nosotros vamos a tratar de educar a los demás, pues estamos no educando, sino a veces maleducando, porque tenemos vicios, ¿no? De cultura, vicios de, por ejemplo, de educación también, que muchas veces estamos hablando de, incluso de cosas como machistas, incluso cosas como, por ejemplo, poca tolerancia, o de un sistema rígido y horizontal y vertical también, ¿no? Pocas veces. Entonces, cuando nosotros... Sí, lo escucho. Cuando nosotros llegamos con los niños, que pensamos que es... que nosotros vamos a enseñarles, realmente ellos son los que nos enseñan, ¿no? Es totalmente... Nosotros tenemos que aceptar... Claro. Pero nosotros tenemos que aceptar que nosotros somos los adultos responsables que tienen que cambiar a los chicos en base a una lógica de progreso total, ¿no es cierto? El chico dice muy bien pensar y lo relaciona a comportarse mal, porque eso se lo dijo un grande. Y cuántas veces oigo a docentes a los cuales yo capacito, y en una reunión me dice, este chico no me aprende. Y dice menos, ¿cierto? Como que parecería que el chico se lo hizo a propósito a ella. Si el chico no aprende es porque vos no le sabés enseñar. Y ese es el desafío. Y eso es lo que yo le digo a los docentes permanentemente. Nosotros somos los responsables de la buena educación. Nosotros podemos cambiar a la sociedad y no podemos decir entonces que los responsables son los chicos. ¿No es cierto? Cuando decimos la inocencia, que ellos hagan cosas, todo, nosotros somos los responsables. Y tenemos que llevarlos de la mano para que poder ir progresando juntos y tener una sociedad cada vez con mayor bienestar general. Es decir, las personas en la vida, por lo general, siempre queremos 3 cosas importantes. Es el placer, la prosperidad y la trascendencia. Nosotros tenemos que ayudar a que estas 3 cosas sean parte del final de los procesos educativos, porque lo que los chicos aprenden de grande lo van a volcar en la sociedad. Y todos tenemos que luchar para que las personas que nos rodean tengan más placer por la vida, tengan prosperidad y que puedan trascender mucho mejor en esta vida. Pues nos quedamos con esto último sobre el placer, la trascendencia, para que, bueno, está abierta la invitación, profesor Julio, muchísimas gracias, esto se presta muchísimo más. No, gracias a usted. Y sobre todo pues con esta lección de vida, ¿no? Creo que más que de ciencias naturales es pues un recapacitar en todo lo que es la labor docente, la labor precisamente que pocas veces ya se habla de esta trascendencia y que se vuelca a la sociedad, ¿no? Esta labor social de la labor de como docente, la vocación docente, y que bueno, pues tenemos vidas, ¿no? Dentro de lo que nosotros manejamos, son vidas también, no nada más es como tacitas ahí, un depósito pasivo de donde se puede, sino que son algo totalmente pues activo, en donde uno pues tiene que trascender, ¿no? Siempre la trascendencia. Agradecemos pues su colaboración, quedan abiertos los micrófonos para otra intervención. Y bueno, pues agradecemos a todo nuestro público de Voces por la Educación.
Y bueno, no sé si gusta agregar algo más. No, les agradezco la oportunidad que me dan en llevar este mensaje y le mando a todos ustedes un cálido abrazo acá desde Buenos Aires. También les enviamos un saludo allá. Gracias, que tenga buen día. Bueno, Hasta luego. chao, chao.